Y entonces abrimos nuestras Biblias por tercera vez en el libro de Jonás, capítulo 3. Entonces, esta mañana, Jonás, capítulo 3. Y he puesto como tema sobre la prédica esta mañana una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, porque en esa parte de la palabra de Dios escuchamos dos situaciones en que alguien o en que un pueblo recibe una segunda oportunidad. Primero, Jonás va a recibir una segunda oportunidad. Y también el pueblo de Nínive va a recibir una segunda oportunidad. Y entonces, por eso he puesto como tema sobre la prédica esta mañana una segunda oportunidad. Estamos estudiando juntos el libro Jonás, el libro muy pequeño de la Biblia sobre un profeta de que no sabemos mucho, pero que es una historia que casi todos nosotros conocemos. Jonás, él fue llamado a predicar a Nínive, a esa ciudad pecaminosa, como dice el inicio de este libro, que es una ciudad que está haciendo todo el tiempo cosas en contra de la voluntad de Dios, y los pecados de ellos subieron hasta el cielo, y Dios entonces dice que Jonás tiene que ir a ellos para predicar un mensaje de advertencia, de juicio, de condenación, como vamos a ver hoy día. Pero Jonás no quería predicar a los ninevitas. ¿Por qué no? Porque Jonás odiaba a ese pueblo. Jonás no quería obedecer a Dios porque él no quería predicar el mensaje de Dios a ellos. Y más luego vamos a ver por qué él no quería hacerlo en el capítulo 4. Pero lo que podemos resumir que él no quería predicar la palabra porque él no quería ofrecer una segunda oportunidad a esa gente. Él quería que Dios destruía a ese pueblo una sola. Y entonces Jonás no obedece a Dios y no va a Nínive, sino va al otro lado y coge un barco y quiere huir de la presencia de Jehová. Pero Jehová es el creador de los cielos y de la tierra y del mar, y entonces Jehová va atrás de Jonás. Viene una gran tormenta y los marineros en ese barco tienen que botar a Jonás en el mar, y Jonás piensa que él va a morir así, siendo desobediente a Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, envía un pez, un gran pez que lo trajo, y 3 días y 3 noches, dice la palabra de Dios, él estaba en el estómago de este pez como muerto. Eso hemos estudiado en el capítulo 2. Pero en el versículo 10 del capítulo 2 leemos: y mandó Jehová al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. Entonces ahí está Jonás en la playa. Él está ahí resucitado, porque eso es prácticamente lo que sucedió. Dios lo resucitó. Y ahí en la playa viene la palabra de Dios de nuevo a Jonás. Versículo 1 del capítulo 3. Y entonces vamos a leer en el capítulo 3 los primeros 2 versículos. Dice ahí: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es algo muy hermoso, hermanos, si vamos a pensar un momento en lo que está sucediendo en el versículo 1 y 2 de este capítulo. Porque si usted va a leer los primeros versículos del capítulo 1, puede leer casi las mismas palabras. Porque el versículo 1 del capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, y el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella.
Es casi lo mismo que está diciendo Dios. Y Dios en esos primeros capítulos solo está hablando eso. Nada más. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Es algo hermoso, hermanos, porque es como que después de todo lo que sucedió en el capítulo 1 y 2, Dios lo está olvidando. Dios empieza de nuevo con Jonás diciendo lo mismo. Entonces, Él no dice, Jonás ahora tiene que hacer lo que estoy diciendo. Jonás, después de esa corrección, hay que hacer lo que yo le mandé. No, eso no lo dice, no lo dice. Es hermoso la forma en que va. Es como que para Dios no sucedió nada. Él empieza en cero. Usted tranquilamente puede cortar esos primeros 2 capítulos de este libro. Y ahí parece que eso es el comienzo, excepto de eso que dice que es por segunda vez. Pero por el resto puede ser el comienzo de este libro. Jehová comienza de nuevo con Jonás. Desde cero. Lo resucitó en esa playa y ahí recibe de nuevo la misma palabra de Jehová. Y hay que pensar en eso, hermanos. Porque Dios trata así con Jonás, pero así también trata con nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida caemos nosotros? Tiene Dios que corregirnos, llamarnos de nuevo a su presencia, arreglar las cosas con nosotros, que pedimos perdón, que nos arrepentimos y que Dios comienza desde cero. Jesús en el Nuevo Testamento enseña a los discípulos cuando ellos están pidiendo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Y qué dice Jesús? 70 veces 7. Y en otra parte dice que puede ser que Él viene no sé cuántas veces, tantas veces en el mismo día, cometiendo el mismo error, pidiendo perdón. ¿Y nosotros qué debemos que hacer? Dice Jesús. Perdonarlo. Dios comienza de nuevo con Jonás. En medio de nosotros hay personas que tienen trabajadores. Si ustedes dan una orden a su trabajador y su trabajador hace lo opuesto de lo que usted dice, en lugar de hacer algo, destruir algo, ¿cómo reaccionamos? ¿Sabe lo que es normal para nosotros? Decimos, despedimos a ese trabajador, pedimos otro, ¿verdad? Pero Dios no lo hace. Dios tiene muchos profetas que pueden hacer la misma cosa. Dios puede decir, ese Jonás no vale para nada. Él no es obediente a mí, entonces lo boto al mar y busco otro. No, Dios no. Dios en el capítulo 3 dice, Jonás, tú vas a recibir una segunda oportunidad. Empezamos desde cero y ahí viene la palabra de nuevo a Jonás y dice, vino la palabra diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Así es Dios, hermanos. Dios no quiere condenarnos. Dios no quiere nuestra destrucción. Dios no quiere juzgarnos. ¿Sabe lo que dice el Salmo 103? Es algo hermoso. Eso dice mucho sobre el corazón de Jehová. En el Salmo 103, versículo 8 a 13 dice Dios, o dice sobre Dios, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Eso dice algo sobre el corazón de Jehová. Pero hay que entender algo, hermanos. Hay que entender algo. Dios tiene mucha paciencia y Dios es muy misericordioso, pero pida algo de nosotros, lo que sucedió con Jonás. Porque la semana pasada o hace 2 semanas estudiamos ese cántico que estaba cantando Jonás en el capítulo 2. ¿Y qué dice ese cántico? Que Jonás se arrepintió de sus pecados. Que Jonás confesó su maldad. Y siempre es así. Dios es muy misericordioso, pero para recibir su misericordia hay una condición: arrepentimiento, pedir perdón, confesar nuestros pecados. Siempre es así. Si va a leer la Biblia, siempre lo puede ver. Entonces, si usted cayó en algún pecado, ¿qué es la solución de solucionarlo? ¿Qué es la manera de solucionarlo? Es confesar honestamente para poder comenzar desde cero. Porque Dios es así. Si Dios nos perdona, hermanos, es un perdón completo. Otra parte de la palabra dice Dios que Él no quiere recordar las cosas que nosotros hemos confesado y que Él nos ha perdonado. Y eso es una lección para nosotros también, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien en la iglesia cae en algo, si alguien en la iglesia comete un error o un pecado terrible, y esa persona se arrepiente y esa persona confiesa su pecado y soluciona las cosas, sabe que nosotros tenemos que ser como Dios en ese caso, olvidando lo que sucedió completamente. Tratar con esa persona como que nada sucedió. Es difícil, ¿no? Perdonar siempre es un tema muy difícil para los seres humanos. Las personas que dicen perdonar es fácil son personas que nunca han experimentado algo terrible en su vida en que una persona lo ha dañado profundamente. Porque perdonar es algo bien difícil. Pero Dios nos está pidiendo eso. Y Dios perdona con mucho gusto. Eso es hermoso. Para Dios, perdonar es tan importante para Él que Él sacrificó su propio Hijo para poder perdonarnos. ¿Sí han pensado en eso? Para poder perdonarnos, Dios sacrificó a su propio Hijo. Entonces, Dios comienza de nuevo con Jonás. ¿Y Jonás qué hace? Versículo 3 lo dice en una forma muy hermosa, porque la forma que lo escribe también lo puede ver, que Dios ha olvidado todo. Porque mira, versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Cómo es nada? Escuchó la palabra y en obediencia él va a Nínive. No dice, y esta vez Jonás está pensando, y sí, de esta vez sí él va. No lo dice. Es como que no sucedió nada. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Eso dice, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, dice el versículo 3, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Bueno, estuve estudiando un poco de esos, de 3 días en camino, porque eso es un tema difícil. Porque si usted sabe que una ciudad grande en nuestro tiempo es mucho más grande que en el tiempo de la Biblia. Entonces, si por ejemplo, si usted quiere cruzar Quito desde norte al sur, eso sí se puede hacer en 3 días caminando. Y entonces, de eso no está hablando la palabra de Dios. Lo que está hablando es que para Jonás cuesta 3 días de proclamar el mensaje de Dios en todas partes de esa ciudad.
3 días caminando para proclamar el mensaje. Por eso dice en el versículo 4, y caminó un día predicando. Y entonces, pero lo que dice la palabra, y es muy claro que era una ciudad grande en extremo, era muy grande, para esa época era muy grande. Y sabemos también de la historia de los científicos que investigan eso, que era en verdad una ciudad con palacios muy grandes, con templos, con una ciudad muy moderna en ese tiempo. Una ciudad poderosa, prosperada, moderna, una ciudad muy bendecida, podemos decir. Y ahí va Jonás. Y Jonás, hermanos, sabe que él va a sus enemigos porque ese pueblo era terrible. Sabemos de la historia que ese pueblo estaba haciendo sus guerras de una manera muy cruel, matando a niños, mujeres y adultos como es nada. Y era una amenaza terrible para el pueblo de Israel. Y ahí Jonás tiene que entrar en esa ciudad y en medio de esa ciudad tiene que proclamar un mensaje. Y no quiere decir, y él no va a decir, gente, Dios es amor. Eso no es su mensaje. Él tiene que proclamar, dice el versículo 1 o 2 del capítulo 1, pregona contra ella. Mas luego sabemos lo que es el contenido de la predicación. Lo puede resumir en unas pocas palabras. Y él va ahí porque en el versículo 2 del capítulo 1 dice que la maldad ha subido. ¿Recuerdan? La paciencia de Dios es algo muy grande, pero también tiene su fin. Y Jonás primero no quería ir. ¿Por qué no? Hay varias razones que podemos decir por qué él no quería. Por temer a ese pueblo, por el temor que tenía, por la enemistad que él tenía en su corazón por ese pueblo. Él no quería predicar la palabra. Pero también para Jonás no era agradable para ir a Nínive, porque era una ciudad llena de pecado. Llena de pecado. Estamos hablando de cómo esas ciudades en que estaba viviendo Lot, ¿recuerdan? Sodoma, Gomorra. De ese tipo de cosas estamos hablando. Una ciudad terrible. Y él no quería estar ahí. ¿Por qué no? Porque Jonás es un siervo de Dios. Y si estamos sirviendo a Dios de verdad, hermanos, y espero que usted reconozca eso. Si estamos sirviendo y amando a Dios de verdad, hay algo en nuestro corazón que no quiere estar en los lugares donde abunda el pecado. No queremos participar en eso. Entonces, una pregunta, solo para reflexionar. ¿Reconoce eso en su corazón? Si usted está en un lugar donde hay mucho pecado, ¿qué siente en su corazón? Piensa, ya, pero también es agradable y ahí están personas que a mí me gustan. O eso daña su corazón. Por ejemplo, si está casada, y si ama a su mujer o si ama a su marido, y si usted va a un lugar donde están diciendo cosas feas sobre su mujer o sobre su marido, ¿le gusta estar ahí? No, ¿verdad?
Y entonces si nosotros amando a Dios, si nosotros decimos con nuestra boca, amamos a Dios, y si vamos a lugares donde están burlando de Dios, en sus hechos, no necesariamente en las palabras, ¿podemos nosotros estar ahí sabiendo que Dios está viendo todas las cosas? Entonces, hermanos, no solo está hablando de lugares físicos, también todo lo que pasa en nuestro teléfono. Los grupos de WhatsApp en que estamos participando nosotros, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo estamos usando el televisor? ¿Qué estamos mirando? Películas que estamos mirando, disfrutando el pecado en las películas. O estamos pensando, bueno, eso es contra la voluntad de Dios. Todos nosotros sabemos eso, ¿no? Que en todas las películas, casi en todas las películas, adulterio o fornicación. ¿Cierto? Matanza. Y nosotros disfrutamos esas cosas. ¿Cómo es posible? Si Dios aborrece estas cosas y nosotros disfrutando esas cosas, ¿cómo es posible? Y entonces Jonás, eso es una razón también que Jonás no quiere estar en esa ciudad. Hay una sola razón, hermanos, que nosotros sí podemos estar en cosas, que podemos estar en lugares pecaminosos. Una sola razón. Y esa razón leemos en esta parte de la palabra de Dios. Porque Jonás es enviado por Dios para proclamar el evangelio ahí. Lo que estoy diciendo yo, y eso es muy importante, hermanos, porque a veces hay cristianos que llegan a la fe y que dicen a todos sus amigos anteriores, ya no quiero verles. Pero eso no es la idea. Hay que tratar de escuchar la voz de Dios para saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque puede ser que Dios nos ha llamado para compartir el evangelio con esos amigos que andan en otro mundo. Entonces sí, podemos estar en lugares del pecado, pero con ese propósito, como estaba Jonás, diciendo la verdad. Eso es la razón. Y entonces ahí vamos al versículo 4 para ver el resumen de la prédica de Jonás, porque él probablemente ha dicho más cosas, pero el resumen es esto. Versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Punto. Nada más. No dice, si ustedes siguen en los caminos en que están, Dios destruirá su ciudad. No. Ya no hay posibilidad. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No hay posibilidad. No dice, arrepiéntese. No lo dice. Solo es un mensaje de parte de Dios que Jonás está predicando. Nada más. La paciencia de Dios se acabó. Eso es el mensaje de Jonás. Ninguna llamada al arrepentimiento, ningún evangelio. Pero igual, hermanos, escuchando bien el mensaje de Dios, hay algo de misericordia. Porque podría ser mucho más peor. No dice, hoy va a ser destruida Nínive. No lo dice. Dice, 40 días. Más que un mes tiene. Todavía. Lento para la ira, dice Salmo 103. Lento para la ira. En nuestro tiempo, a veces por toda la maldad que está pasando, nosotros también lo podemos pensar, ¿no? ¿Por qué Jesús todavía demora en venir a terminar toda la injusticia en la tierra? ¿Verdad? Hay una sola respuesta.
Él es lento para la ira. Lento. Y Pedro en su carta dice, no cometen el error en su pensamiento pensando que Dios no va a hacer justicia. Que Él no viene para su juicio, porque sí Él viene, pero Él es lento para la ira. Lento. Para dar la posibilidad a la gente de arrepentirse. Para que Él pueda decir al momento que Él viene, ustedes recibieron 1000 veces la posibilidad de arrepentirse. Pero no lo quería. Y entonces, así proclama Jonás el mensaje en Nínive. ¿Y qué pasa en la ciudad? Hay que tratar de pensar en la situación, ¿no? Por ejemplo, si un día entra un hombre en nuestra ciudad a decir esto, en 40 días Quevedo va a ser destruida. Yo creo que unos van a reír, otros van a decir, ya otro loco, en la calle andamos, ¿verdad? Pero esa gente no van a reaccionar así. Jonás está compartiendo su mensaje y la gente no está diciendo, qué hombre raro. No. Porque mira la reacción. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice creyeron a Jonás. Para esa gente de Nínive era muy claro que ese Jonás estaba hablando la palabra de Dios. Que no era la palabra de Jonás. Que no era un pensamiento raro de su propia mente. Para ellos era claro que lo que está diciendo ese hombre raro es palabra de Dios. Creyeron a Dios. Es muy importante, hermanos, entender lo que está sucediendo en esa parte. También para nuestra propia vida. Porque cuando nosotros estamos leyendo la palabra o cuando nosotros estamos escuchando una prédica y en la prédica hay una cosa en que Dios nos está hablando claramente lo que nosotros necesitamos cambiar en nuestra propia vida y nosotros pensamos, bueno, sí, tal vez luego. O es solo la opinión de ese predicador, que a veces es así, porque si un predicador está compartiendo su propia opinión, no tiene ningún valor. Pero si un predicador está predicando la palabra, hermanos, hay que tener mucho cuidado de pensar, bueno, el predicador lo está diciendo, pero hay que concluir lo que están concluyendo esa gente de Nínive. Cuando está escuchando algo en la prédica que es la palabra de Dios, hay que creer a Dios y hacer lo que ellos hicieron. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, todo el pueblo. Arrepentimiento, hermanos, es tan necesario. Reaccionar escuchando la palabra de Dios. Leer la Biblia para que tú puedas escuchar la voz de Dios, para que usted pueda recibir las correcciones que necesitamos en nuestra vida diaria. Hay muchas cosas que todavía necesitan un cambio en nuestra vida. ¿Quién puede decir que ya está transformado completamente? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Necesitamos un cambio en nuestro corazón. El Espíritu Santo debe cambiar nuestro corazón más y más. Necesitamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Necesitamos arrepentirnos de las cosas malas de nuestra vida. Y entonces, la palabra de Dios dice lo que es el cambio en ellos. Ellos dejan todas las cosas en que están disfrutando la vida en una forma incorrecta.
se visten con ropa de luto para mostrar a Dios su arrepentimiento sincero. Y toda la ciudad está en gran lamento y en gran temor. Hasta el rey llega la noticia de Jonás, porque el versículo 6 lo dice. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Recuerda lo que dije? Palacios grandes. Pero el rey, escuchando el mensaje, no está dudando. Baja su trono, quita su ropa como rey, y va a mostrar que él está en luto también. Humillarse ante Dios. Y lo que pasa, hermanos, lo que pasa en esta parte es algo hermoso. Porque mira lo que sucede en el versículo que sigue. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Sabe lo que va a pasar, hermanos? Ese rey, de un rey que estaba guiando a su pueblo en el pecado, de uno al otro momento cambia en un predicador mejor que Jonás. Porque la prédica de ese rey es mucho más largo. Mira, esa prédica sigue, porque dice después: sino cúbranse de cilicio hombres y animales y claman a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermoso, ¿no? Ese rey que aceptó toda esa maldad en su ciudad, ahora está proclamando que la gente tiene que arrepentirse, lo que Jonás no dijo. Porque Jonás tiene en su corazón que él quiere que la ciudad va a ser destruida. Pero lo que Jonás no está diciendo, dice el rey: arrepiéntese. Yo creo, hermanos, que ese rey de Nínive y tal vez también los otros líderes sabían algo de ese Dios de Israel. Porque Jonás no explicó ninguna forma de escapar de este juicio. Solo dice 40 días y ahí acaba todo. Pero ese rey dice, tal vez él tiene misericordia. Puede ser que ellos escucharon algo, la forma en que trataba Jehová con su propio pueblo. Porque Israel muchas veces se desvió, se arrepintió y recibió la misericordia de Dios. Y tal vez esas historias el rey lo sabe, y sabe que tal vez puede ser que el Dios se arrepentirá. Tal vez. Y por eso dice, todos tienen que mostrar su humillación, tienen que humillarse ante Dios. Y hay algo que tal vez usted dice, ¿por qué es eso? Porque dice, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna. ¿Por qué los animales también? ¿Por qué? Yo creo que es por lo siguiente. Si usted no da alimentación a un animal, ¿qué va a hacer? Si usted olvida dar comida a una oveja, a un chancho, ¿qué va a hacer? ¿Se ha escuchado a veces unos chanchos que van a recibir alimentación después de un tiempo? ¿Se ha escuchado eso? Gritan, ¿verdad, hermana? Y entonces, ¿qué hacen esos animales que por unos días no han recibido comida? Gritan. Hay que formar una idea de eso, ¿no? Que toda la ciudad deja sus fiestas, deja sus cosas vanas, y todas se humillan ante Dios, y los animales gritan porque quieren recibir comida.
Es un lamento completo que va al cielo. En lugar de esos pecados que suben al cielo, ahora es el lamento que sube al cielo. Mira ese cambio, hermanos. Y entonces Dios, escuchando el lamento de la ciudad, ¿qué hace? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora la pregunta: ¿cómo sabían la gente de Nínive que Dios se arrepintió de su plan de destruir a Nínive? ¿Jonás lo compartió? No, Jonás no lo compartió. ¿Dios lo dijo a Jonás? No, no lo dijo a Jonás. Estoy seguro de eso porque en el capítulo 4 lo vamos a ver. ¿Dios lo dijo al rey o a otra persona? No. Hermanos, ellos estaban 40 días con la idea que Dios iba a hacer su juicio. En el día 40, ¿cómo ellos enteraron que Dios no lo hizo? Es porque no sucedió nada. ¿Cómo lo sabemos? Es porque el capítulo 4 es algo muy cruel lo que está pasando en el capítulo 4. Porque imagínense, Jonás fue llamado para proclamar la palabra y nada más. Jonás pudo regresar a su propia tierra, pero no lo hizo. Lo que él hizo, él buscó un lugar en una colina cerca de la ciudad. ¿Para qué? Para ver cómo Dios iba a destruir a Nínive. Y él estaba todo el tiempo ahí y el 40 días no sucedió nada. Y qué decepción para Jonás. ¿Tienen ustedes enemigos? Si hago esa pregunta, siempre hay personas que dicen, no tengo amigos, enemigos, yo estoy bien con todos, no hago nada más. Pero todos tenemos enemigos. Siempre hay personas que no gustan a nosotros, siempre hay personas en que cuando nosotros estamos pensando en ellos, sentimos algo amargo. ¿Sí me entienden? ¿Verdad? La pregunta es lo siguiente: ¿somos como Jonás? Cuando pasa algo malo en la vida de nuestros enemigos, que estamos al menos observando y tal vez disfrutando como las cosas van mal. Parecemos más a Jonás como que nosotros pensamos, ¿verdad? Lo que Dios está enseñando a Jonás en todo ese libro es que Dios ama a todas las personas. ¿Sí cree eso? No trata a todos por igual. No significa que todos vamos al cielo. Pero Dios ama al mundo. El versículo 16 del capítulo 3 de Juan lo dice claramente. Y eso incluye todas las personas. Dios ama a todo el mundo, con todos los habitantes que viven en el mundo. Y Él ama con un amor tan grande que Él quiere que todos se arrepienten y que no van a terminar mal. ¿Queremos nosotros que nuestros enemigos se arrepienten? ¿Que van a encontrar la felicidad, el gozo que solo Dios puede darnos? ¿Que Dios los va a salvar? Aunque nos han hecho muchas cosas malas. Dios es un Dios misericordioso. Si usted lucha con eso, si usted lucha con esa amargura o con ese
sentimiento malo sobre algún ser humano, no importa quién es, ¿sabe qué es una buena terapia para quitar un poco eso? Desde hoy hay que orar por esa persona. Orar. Jesús mismo dice que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. Más fuerte dice Jesús, bendecir a nuestros enemigos. Empieza así. Dios, tú sabes, si soy honesto, Dios, tú sabes que todavía siento un poco o mucho de esa amargura por tal y tal persona, pero pido, Señor, para bendecirlo y para bendecirlo en todas las cosas que Él hace. Hay que hacerlo. No es una opción. Jesús dice que tenemos que hacerlo. Y entonces Jonás está aprendiendo muchas cosas y nosotros también, ¿verdad? Jesús usó esa historia en Mateo 12 y con eso vamos a terminar. Mateo 12, versículo 41, para enseñarnos una lección importante. Mateo 12, versículo 41. Ahí dice la palabra de Dios. Y Jesús entonces: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás esté en este lugar. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Hermanos, hay que saber que esas personas de Nínive no sabían nada de Dios, no tenían el Antiguo Testamento, ni sabían nada de Jesucristo, no sabían nada del plan de la salvación, nada. A ellos solo fue dado esa prédica muy corta de Jonás: en 40 días Nínive será destruida, nada más. Pero imagínense lo que pasa con nosotros, hermanos. Si nosotros escuchamos prédicas y prédicas, tal vez ya tiene años en el cristianismo, tal vez sabe mucho de la palabra de Dios, escuchando la palabra no nos arrepentimos. ¿Qué significa eso? Jesús lo dice: la gente de Nínive, ellos vienen en el juicio y nos van a condenar. ¿Qué van a decir ellos? Y eso es algo real, no hay que pensar que eso es un ejemplo, ¿no? Eso es real. Si nosotros no queremos arrepentirnos, si no queremos entregarnos a Jesús para que Él viva en nosotros, lo que va a pasar en el día del juicio es que nosotros vamos a conocer personalmente a esa gente de Nínive, de ese libro, y que ellos vienen a nosotros y van a decir: ¿por qué tú no se arrepintió? Porque a nosotros solo fue predicado eso: en 40 días Nínive será destruida, nada más. Y a ustedes fue predicado de Jesucristo, de la salvación, de la posibilidad de recibir perdón, que Dios es misericordioso, muchas cosas más. Y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Qué vergüenza va a ser, hermanos, ¿verdad? Por eso predicamos domingo a domingo. Y por eso predica la palabra de Dios siempre, que Dios está dispuesto a recibirnos si nosotros queremos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados. Hágalo, hermanos, cada vez. Y no seguimos el ejemplo de Jonás en la forma en que estaba tratando a sus enemigos, sino orando por ellos, buscando lo mejor para ellos y seguir el ejemplo de Jesús, que dio su vida por sus enemigos. Eso dice Pablo en Romanos, que Jesús dio su vida en el tiempo en que nosotros aún éramos enemigos de Él. De esa forma tenemos que nosotros también perdonar a nuestros enemigos. Así sea, hermanos. Entonces la próxima semana, Dios mediante, seguimos con el capítulo 4 de Jonás. Amén.